Este es Roberto Gómez Bolaños, genio, comediante, escritor, productor, director y para millones de personas en todo el mundo, simplemente Chespirito. Si naciste entre los años 70 y los 2000, probablemente alguna vez escuchaste frases como "Fue sin querer queriendo. No contaban con mi astucia". Y el clásico ¡Síganme lo bueno! Pero detrás del personaje ingenuo del Chavo o el torpe Chapulín Colorado existía un hombre complejo, perfeccionista, con una mente brillante y envuelto en conflictos que marcaron su vida. Esta es la historia de cómo Roberto Gómez Bolaños se convirtió en el héroe de la infancia de toda Latinoamérica, pero también de cómo su camino estuvo lleno de peleas, traiciones, egos enfrentados y un amor que lo cambió todo. Roberto nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Su padre, Francisco Gómez Linares, era pintor e ilustrador. Su madre, Elsa Bolaños, una mujer de fuerte carácter que sacó adelante a sus hijos tras enviudar. Desde pequeño, Roberto destacaba por su creatividad. Sin embargo, la presión familiar lo llevó a estudiar ingeniería, carrera que nunca terminaría. En lugar de eso, encontró su pasión escribiendo para la radio y la televisión. Su talento era tan notorio que pronto ganó el apodo que lo acompañaría por siempre, Chespirito, diminutivo de Shakespeare, en tono cariñoso y mexicano. Roberto Gómez Bolaños no nació siendo una estrella, sino que su camino comenzó de manera modesta, casi en las sombras, como escritor y guionista para otros comediantes. Sin embargo, su talento innato para la comedia y la creación de personajes iba a cambiar para siempre el panorama de la televisión latinoamericana. A finales de los años 50 y principios de los 60, Gómez Bolaños trabajaba en proyectos pequeños, escribiendo chistes, sketch y libretos para figuras que ya gozaban de fama, como Viruta y Capulina, un dúo cómico que marcó época en México. Esta experiencia le permitió entender cómo funcionaba la comedia en televisión, aprender los tiempos cómicos y sobre todo desarrollar su propio estilo de humor que combinaba inocencia, picardía y una fuerte carga humana. Fue durante estos años que Gómez Bolaños empezó a soñar con tener su propio espacio, con llevar a sus personajes y su visión más allá de los libretos ajenos. La oportunidad definitiva llegó a fines de los años 60, cuando creó y protagonizó Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, un programa que inicialmente fue una sátira política y social, con sketches que presentaban personajes irónicos y divertidos, pero con un toque crítico. De este programa surgieron algunos de los personajes que luego serían pilares en su carrera, como el inolvidable Dr. Chapatín, un hombre mayor, cascarrabias y entrañable, que con sus frases irónicas conquistó al público. Pero no fue hasta 1971 cuando realmente explotó su genialidad con el nacimiento de El Chavo del Ocho. Este personaje, un niño humilde que vivía en una vecindad modesta, fue concebido desde la sencillez y el cariño, con la intención de reflejar la vida de muchos niños latinoamericanos que enfrentaban la pobreza, pero tenían una enorme capacidad de alegría y sueños. La clave del éxito no estuvo solo en lo cómico de las historias, sino en la creación de un universo completo, con personajes que representaban distintas figuras del barrio, desde el ingenuo Kiko hasta la severa Doña Florinda, el malhumorado Don Ramón y la dulce Chilindrina. El programa, grabado en un estudio con poco presupuesto y sin grandes efectos, capturó la esencia de vida cotidiana con una mezcla perfecta de humor, inocencia y lecciones de vida. Pero Roberto no se conformó con un solo éxito. Al mismo tiempo que el Chavo conquistaba el corazón del público, lanzó otro personaje emblemático, el Chapulín Colorado, un antihéroe que era torpe, tímido y poco valiente, pero que con su corazón enorme y su famosa frase "síganme los buenos", se convirtió en un símbolo de esperanza y valentía imperfecta. Esta doble faceta mostró la versatilidad y el alcance de Gómez Bolaños como creador y actor. No solo podía hacer reír con la inocencia de un niño, sino también con la ironía de un héroe caótico. A medida que avanzaba la década de los 70, los programas de Chespirito crecieron en popularidad y en producción.
La televisión abierta los transmitía en horario estelar y la audiencia crecía día a día. Las frases de sus personajes se convirtieron en parte del lenguaje cotidiano en muchos hogares latinoamericanos, y sus personajes empezaron a formar parte de la cultura popular. Durante estos años, Gómez Bolaños fue perfeccionando su estilo. Se rodeó de un elenco estable con actores de gran talento como Florinda Mesa, Carlos Villagrán, Ramón Valdés y María Antonieta de las Nieves, quienes no solo actuaban, sino que también aportaban en la construcción de los personajes y las historias. El trabajo en equipo fue una pieza clave para el éxito, aunque la creatividad y el control recaían principalmente en Roberto. El ambiente de camaradería y la química en pantalla hicieron que cada episodio fuera única. Sin embargo, con la fama llegaron también las responsabilidades. Roberto se convirtió en el rostro principal, el creador y productor, el actor principal y el motor de una maquinaria que cada vez era más grande. Su exigencia consigo mismo aumentó, buscando siempre entregar lo mejor, pero también empezando a mostrar signos de control absoluto sobre el proyecto. A pesar de esto, el cariño del público era inmenso. En la calle, niños y adultos lo reconocían, imitaban sus personajes y cantaban las canciones de sus programas. Así, de un escritor que apenas era conocido, Roberto Gómez Bolaños se transformó en una estrella consolidada, dueño de un imperio televisivo que marcaría una generación y cuyo legado perdura hasta hoy. Durante los años 70 y 80, Chespirito fue el rey indiscutido de la televisión latinoamericana. Sus programas se vendieron en más de 30 países, incluyendo Brasil, donde doblaron su voz y fue tan popular como en México. Hicieron giras en estadios llenos en Chile, El Salvador, Venezuela, Argentina, Bolivia, Colombia y Perú. Uno de los shows más impactantes fue en el Estadio Nacional de Lima, donde más de 80,000 personas asistieron a ver al elenco en vivo. En Bolivia fue recibido como un jefe de Estado. En Brasil vendía más que muchos artistas locales. Hubo historietas cómicas, revistas, álbumes de figuritas, juguetes, shows de marionetas, canciones y homenajes oficiales por parte de gobiernos. Pero también hubo cosas turbias. Muchos miembros del elenco declararon que cobraban sueldos bajos comparado con lo que generaba la marca y que los contratos favorecían exclusivamente a Chespirito. Algunos incluso denunciaron abusos de poder. Uno de los casos más controversiales fue el de Carlos Villagrán, quien aseguró que Roberto Gómez Bolaños censuraba cualquier intento de creatividad ajena y le prohibió seguir utilizando el personaje de Kiko fuera del programa. Villagrán afirmó que cuando intentó proponer nuevas ideas o aportar al guión, era bloqueado por Chespirito y por Florinda Mesa, con quien ya mantenía una relación sentimental. Según Villagrán, Mesa tuvo una influencia directa en su expulsión y que el ambiente se volvió insostenible. Dijo: "No me fui, me sacaron, y Florinda tuvo mucho que ver en eso". Incluso acusó a Roberto de impedirle conseguir trabajo posterior usando sus contactos en la industria. En varios programas de televisión, Villagrán repitió que fue víctima de un veto silencioso por parte de Chespirito y su equipo. La relación entre ambos jamás se recuperó. Además, Carlos Villagrán reveló que Chespirito comenzó a cortar escenas en las que él destacaba más que el resto y que fue presionado para aceptar cláusulas contractuales que le impedían presentarse como Kiko sin autorización. En entrevistas en Argentina, Colombia y México, Villagrán explicó que Chespirito veía el programa como su obra personal y que nadie más podía brillar demasiado. Esta obsesión por el control fue, según él, lo que deterioró la armonía del grupo original. Durante casi toda la época dorada de su carrera, Roberto estuvo casado con Graciela Fernández, con quien tuvo 6 hijos. Ella fue su apoyo desde los primeros años, incluso antes de alcanzar la fama. Pero en el set, Roberto comenzó a acercarse cada vez más a Florinda Mesa, la actriz que interpretaba a Doña Florinda. Los rumores de su relación sentimental crecían. A mediados de los 80, la relación se hizo evidente. Finalmente, Roberto se separó de Graciela y comenzó una vida junto a Florinda Mesa. La separación fue dolorosa y mediática. Varios familiares de Graciela e incluso miembros del elenco se distanciaron de Chespirito.
Este escándalo personal impactó profundamente en el equipo de trabajo. Florinda Meza comenzó a tener control creativo, influir en los guiones y tomar decisiones sobre el elenco. María Antonieta de las Nieves tuvo un enfrentamiento más largo y complejo. Luego de varios desacuerdos sobre su lugar en el programa, denunció públicamente que Florinda Meza interfería en sus contratos y que fue desplazada de giras y homenajes. Afirmó: Florinda decidía quién salía y quién no, era la voz de Chespirito y ya no podías hablar con él sin pasar por ella. En los años siguientes, María Antonieta y Chespirito protagonizaron una batalla legal por los derechos del personaje de la Chilindrina. Ella ganó el litigio, pero quedó fuera de toda producción oficial posterior. Fue excluida del Chavo animado, de giras internacionales y de los homenajes tras la muerte de Roberto, un castigo simbólico que el público no dejó de notar. En múltiples entrevistas, María Antonieta sostuvo que Chespirito no solo intentó apropiarse legalmente de su personaje, sino también borrar su legado dentro del universo del Chavo. La disputa duró más de una década. Incluso tras su victoria judicial, fue marginada por Televisa y los productores ligados a Florinda Meza. La ruptura entre ambos fue definitiva y su ausencia en los homenajes posteriores fue uno de los grandes vacíos notados por los fanáticos. Después de casi 2 décadas de dominio absoluto en la televisión latinoamericana, Roberto Gómez Bolaños comenzó a enfrentar las primeras señales de desgaste en su carrera y en su vida personal a finales de los años 80 y principios de los 90. La fórmula, que había sido un éxito rotundo durante años, empezó a mostrar signos de fatiga. Los programas del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado ya no tenían la frescura y el impacto que tenían cuando se estrenaron. El público había cambiado y las nuevas generaciones buscaban otro tipo de entretenimiento, más dinámico y con formatos diferentes. Además, el desgaste creativo era evidente. Gómez Bolaños, un perfeccionista extremo, sentía la presión de mantener la calidad y el humor que sus seguidores esperaban, pero la repetición constante de los mismos chistes, personajes y situaciones comenzaba a pesar. La convivencia dentro del elenco también estaba deteriorada. La creciente influencia de Florinda Meza en los guiones y decisiones del programa generó tensiones con otros actores históricos, quienes en distintos momentos se alejaron o fueron alejados del proyecto. Este desgaste no solo era profesional, sino también personal. Roberto enfrentaba la compleja situación de su separación con su esposa Graciela Fernández y su relación consolidada con Florinda Meza, lo que afectó el ambiente de trabajo y su estado emocional. En varios momentos, Chespirito mostró señales de cansancio y frustración pública. Algunos episodios del programa se grababan con menos energía y el humor, aunque seguía siendo querido, perdió algo de su chispa original. En 1992 comenzó a preparar un proyecto para renovar el concepto, con la idea de lanzar nuevos personajes y formatos, pero las presiones internas y las expectativas de la audiencia hicieron que esta transición fuera difícil y poco exitosa. En 1995, luego de casi 25 años en la televisión, Roberto Gómez Bolaños tomó la decisión definitiva: era momento de decir adiós. El especial de despedida Chespirito, El Adiós, fue emitido con gran expectativa y nostalgia. Para millones significó el cierre de un ciclo que había marcado sus infancias y adolescencias. En este programa especial se revivieron los momentos más icónicos, con la participación de varios miembros del elenco original, quienes recordaron con cariño y melancolía aquella época dorada. Pero detrás de la sonrisa en pantalla, Roberto sabía que había llegado al final de una etapa que había consumido gran parte de su vida. El retiro no fue solo una decisión profesional, sino también un acto de autocuidado. Después de años bajo la presión constante de la fama, de ser el centro de atención y de cargar con la responsabilidad de un imperio televisivo, necesitaba tiempo para sí mismo y para su familia. Aunque dejó la actuación y la producción activa, no se alejó por completo de la escena pública. De vez en cuando participaba en entrevistas, recibía homenajes y colaboraba en proyectos especiales relacionados con su obra. Sin embargo, su retiro marcó el fin del control absoluto que había ejercido durante años, y poco a poco la marca Chespirito comenzó a ser gestionada por otros actores y entidades, lo que generó las disputas que veremos más adelante. Este periodo también fue de reflexión para muchos seguidores, que comenzaron a ver a Chespirito no solo como un personaje divertido, sino como un hombre que había pagado un precio alto por su éxito.
El cansancio y la decadencia que vivió Roberto Gómez Bolaños nos hablan de la naturaleza misma del estrellato, brillante, efímero y exigente, con momentos de gloria que a menudo ocultan las luchas internas. Su retiro puso fin a una era dorada de la televisión latinoamericana, pero abrió la puerta a nuevas generaciones para reinterpretar, homenajear y recordar su legado con cariño y respeto. La huella que dejó Roberto Gómez Bolaños es innegable. Sus personajes y programas marcaron a generaciones completas y se convirtieron en íconos culturales no solo en México, sino en toda Latinoamérica y más allá. Sin embargo, tras su muerte en 2014, el legado de Chespirito se vio envuelto en un complicado entramado de disputas legales y conflictos familiares que aún hoy generan polémica. Desde antes de su fallecimiento, las tensiones ya comenzaban a manifestarse. Roberto había construido un imperio televisivo con contratos, derechos de autor, marcas registradas y un patrimonio que, para protegerlo y administrarlo, quedó en manos principalmente de su familia cercana. Uno de los focos principales de conflicto han sido el manejo de los derechos y la explotación comercial de los personajes más emblemáticos, especialmente el Chavo y el Chapulín Colorado. Por un lado estaban sus hijos, encabezados por Roberto Gómez Fernández, quien asumió la responsabilidad de custodiar y gestionar el legado de su padre. Desde su perspectiva, la prioridad era mantener el control sobre la imagen y las producciones relacionadas para preservar la integridad y el valor cultural del material original. Por otro lado, la figura de Florinda Meza, viuda y compañera de Roberto desde finales de los 80, fue determinante en las negociaciones y decisiones posteriores. Meza, que además fue actriz y una pieza fundamental en la producción y dirección de los programas durante los últimos años de Chespirito, defendió su derecho a participar en la administración del patrimonio, lo que provocó roces y desacuerdos con los hijos del comediante. Pero más allá de las diferencias entre familiares, el tema se complicó aún más cuando apareció María Antonieta de las Nieves, quien acusó a la familia y a Televisa de haber intentado borrarla del universo oficial de Chespirito. La disputa comenzó cuando María Antonieta decidió emprender proyectos propios con La Chilindrina, lo que fue visto por la familia y Televisa como una intromisión en su propiedad intelectual. Sin embargo, ella logró ganar varios juicios que reconocieron su derecho de propiedad sobre el personaje, algo poco común en el mundo del entretenimiento latinoamericano. Esta victoria legal, si bien la liberó para crear su propio contenido y giras, también la alejó para siempre de los proyectos oficiales relacionados con el Chavo y su universo. No participó en el programa animado ni en los homenajes oficiales tras la muerte de Roberto. En paralelo, surgieron conflictos públicos sobre la comercialización del legado de Chespirito. Varios proyectos, como el lanzamiento de series animadas, documentales, mercancía y derechos de transmisión, se vieron frenados o retrasados debido a los desacuerdos entre los herederos y los socios comerciales. Los hijos de Roberto y Florinda Meza protagonizaron disputas mediáticas, a veces con declaraciones directas o veladas en redes sociales y entrevistas. Este panorama complicado hizo que por primera vez en décadas los programas de Chespirito desaparecieran temporalmente de las pantallas de televisión en varios países, dejando a miles de fans sin acceso a sus recuerdos infantiles. Además, surgieron denuncias y cuestionamientos sobre el papel de Televisa en la gestión del legado. Algunos señalaron que la empresa intentó capitalizar excesivamente con la imagen del comediante, sin repartir adecuadamente los beneficios con los legítimos herederos o con los actores originales del elenco. Este entramado de disputas no solo afectó lo económico, sino también el recuerdo público y el homenaje a Roberto Gómez Bolaños. En un mundo donde la nostalgia y la memoria colectiva son poderosas, ver a figuras tan entrañables alejadas por diferencias legales y personales resultó doloroso para el público. A pesar de todo esto, el nombre de Chespirito sigue siendo sinónimo de risas, inocencia y creatividad. Su obra ha trascendido los conflictos y gracias a la memoria de millones, sus personajes siguen vivos en la cultura popular. Finalmente, esta parte de su historia nos recuerda que detrás del brillo de la fama y el éxito
existen realidades humanas complejas, relaciones rotas, disputas por poder y dinero y el desafío de preservar un legado en medio de intereses encontrados. El 28 de noviembre del 2014 marcó el cierre definitivo de una era. Roberto Gómez Bolaños falleció a los 85 años en Cancún, México, lugar donde había decidido pasar sus últimos años junto a Florinda Mesa, su esposa y su compañera de muchos años. Su muerte no solo conmocionó a México, sino a toda Latinoamérica y a millones de personas en el mundo que crecieron con sus programas, sus frases, sus risas y su humor simple pero profundo. La noticia se difundió rápidamente y la respuesta fue unánime. Un duelo nacional que reflejaba el enorme impacto cultural que había tenido durante décadas. El funeral de Roberto no fue un evento cualquiera, se convirtió en una verdadera manifestación de cariño popular, un momento en que generaciones enteras se unieron para despedir a quien había sido un símbolo de la infancia y la alegría. En el Estadio Azteca, uno de los lugares más emblemáticos de México, miles de personas se congregaron para rendirle homenaje, desde niños con camisetas del Chapulín Colorado hasta adultos que evocaban con nostalgia las tardes frente al televisor. Todos quisieron decir adiós a Chespirito. La ceremonia estuvo cargada de emotividad. Entre lágrimas, recuerdos y aplausos, se le rindió homenaje no solo como artista, sino como persona, con testimonios que resaltaron su lado humano, un hombre perfeccionista, apasionado por su trabajo, pero también alguien que supo conquistar corazones con su sencillez y autenticidad. Su ataúd fue cubierto con una camiseta roja del Chapulín Colorado, un símbolo que representaba no solo uno de sus personajes más queridos, sino también ese espíritu heroico y optimista que siempre quiso transmitir. La frase que muchos corearon fue como no podía ser de otra forma, fue sin querer queriendo. Un mensaje que resume la ternura y la magia detrás de su obra. Pero el adiós también estuvo marcado por cierta melancolía y reflexión. Muchos medios y seguidores recordaron que, pese al éxito y la fama, la vida personal de Roberto no había estado exenta de sacrificios, conflictos y decisiones difíciles. El costo de ser un ícono cultural muchas veces significó tensiones familiares, peleas internas y una vida pública que no dejaba espacio para la privacidad. Pero para millones, Roberto Gómez Bolaños sigue vivo. En cada frase, en cada carcajada, en cada gesto del Chavo o el Chapulín está la esencia de un hombre que supo transformar la televisión en un refugio de inocencia y alegría, y que a pesar de todo dejó un legado imborrable. Y así terminó el último capítulo de una vida que, aunque con luces y sombras, fue sin duda una de las más influyentes y queridas en la historia del entretenimiento latinoamericano.